Buenas tardes a todos. La clase de hoy vamos a continuar trabajando con el proyecto que habíamos iniciado en el video anterior acerca de un lavadero. Nosotros lo que habíamos hecho hasta el momento era empezar a trabajar con lo que es una VM de alguna entidad. En este caso eran lavados. Habíamos hecho o habíamos llegado a completar una pantalla con el listado de lavados y la pantalla para agregar nuevos lavados. Aquí yo ya tengo corriendo el programa, en la página web, ¿sí? Si recordamos era esta interfaz visual, ¿sí? Un listado con todos los lavados que tenía algunos datos como la patente, si era un taxi o no, si era un cliente habitual o no, si tenía y el precio del lavado. Solo habíamos mostrado estos datos, si bien teníamos un dato más que es el ID de la tabla, nosotros no lo agregamos en la lista para mostrar porque normalmente no se usa que el usuario final conozca la información de los identificadores de las entidades. Luego teníamos esta otra pantalla de alta, ¿sí? Donde teníamos precisamente lo que les mencionaba antes, todos los campos eh, que nosotros podemos llenar para cada uno de los lavados. Y una vez que confirmábamos, bueno, simplemente nos llevaba de vuelta a la pantalla del listado de lavados, como lo habíamos visto aquí, acá. Y lo que nos había faltado, en realidad aquí yo hice una modificación que no la teníamos antes, ahora lo voy a explicar. Sería esto que está acá, no estaba. Entonces, hasta la clase anterior nosotros habíamos llegado a tener esto, que cuando llegábamos al método de alta del post, se guardaba el lavado en la base de datos y luego con el return view de esta forma, indicándolo de esta forma, nosotros podíamos redirigir a otra acción dentro del mismo controlador y mandándole un modelo de datos a la vista, que en este caso era el listado de los lavados. Bien, continuando entonces con lo que veníamos trabajando la semana pasada, nos quedaría realizar lo que es una vista para la modificación de los elementos de los elementos que tenemos guardados en la base de datos, de los lavados. Voy a correrlo de vuelta, así lo visualizamos. Esta, esta vista que tenemos aquí de los lavados, vamos a ver que, si bien tiene la información, nos dejaría como una opción para, como algún espacio, como para agregarle, como normalmente se usa, algunas acciones extra para realizarle a alguna de las filas que tenemos en el listado. Por ejemplo, yo podría encarar la primera fila que tiene estos datos y tener quizás una botonera del lado derecho que me deje realizar ciertas acciones como eliminar un elemento o entrar a ver los datos que tiene adicionales, porque algunas veces nosotros no mostramos todos los datos que tiene una tabla en un listado, sino que por ahí se muestran algunos campos representativos y luego teniendo una opción de consulta o de ver una vista, eh, podemos ver la información adicional que no se mostró quizás en la tabla. Todo eso lo vamos a ver hoy. Lo primero que tenemos que, que hacer entonces en este caso sería trabajar con la vista de la edición, por así decirlo. Podríamos trabajar con una vista similar a la de la edición. En la vista de la edición, nosotros vamos a necesitar una vista muy parecida a la alta, precisamente porque el alta de un lavado en este caso ya trae todo el formulario completo con todos los campos. Entonces no tenemos que ponernos a inventar de vuelta todo el código. Simplemente vamos a copiar el alta, el archivo del alta, copiar y lo voy a pegar dentro de la misma carpeta de lavado. Lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre. Le voy a poner
edición. Y vamos a entrar al archivo de edición. Vamos a ver que es el mismo, tiene la misma información que tenía el archivo de alta, pero acá lo que vamos a hacer es cambiarle el título de la página, edición, y el título que vemos dentro ya del cuerpo del body, que sería, por ejemplo, editar lavado. Bien. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a necesitar es llenar los campos que tenemos adentro del formulario con información que venga de la base de datos acerca de un lavado en particular. ¿Cómo realizamos esta acción? Bueno, en primer lugar vamos a necesitar un método, lógicamente, que vaya hacia la base de datos y me traiga la información del elemento que yo quiero editar en este caso. Por ejemplo, vamos a irnos al gestor, me voy a crear un método. Va a ser muy parecido al método de listado de lavados, pero vamos a ver que tiene quizás algún pequeño cambio. Vamos a crear public, lavado. Podemos ponerle buscar lavado. Y vamos a recibir un identificador por parámetro que sería el ID. Normalmente cuando nosotros buscamos un elemento en una base de datos, en general la forma más fácil de buscar es por ID. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente ir hacia la base de datos y realizar el select. Entonces, ¿qué pasos teníamos que realizar? Bueno, en primer lugar, necesitamos la consulta, necesitamos tener el select que vamos a correr, y luego crear el objeto SQL Connection, crear un SQL Command, abrir la conexión y de vuelta crear un reader. Vamos a ver cómo se haría esto entonces. Vamos a copiar toda esta sección. Y lo que vamos a cambiar sería buscar todos los lavados, pero en realidad vamos a copiar todo. Vamos a copiar todo hasta acá, hasta el close. La lista no la voy a copiar. Vamos a ver qué cosas vamos a necesitar el cambio. Lo único que tenemos que hacer aquí es un filtrado where y de lavado, era la columna de la base de datos, se iguala, vamos a usar parámetros acá, así seguimos con esta misma modalidad. Le voy a poner solamente ID para que veamos que podemos diferenciar el nombre del parámetro que usamos en la consulta con el parámetro que nos llega al método. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí sería agregar después del command cmd.parameters.add_with_value, como ya habíamos visto, y vamos a poner el nombre del parámetro y el valor. Luego lo que tendremos que hacer es una llamada al método read para poder leer el siguiente registro, ¿sí? En este caso, como sabemos que esta sentencia SQL nos va a devolver un solo elemento, no necesitamos hacer todo un while, porque si yo tengo un while, si bien lo puedo usar, luego del primer read, cuando vuelva a ejecutar el read, ya no voy a tener elementos, porque esta consulta, cuando nosotros buscamos por una clave primaria, filtrando por clave primaria, siempre nos va a devolver un solo elemento. Obviamente si tenemos solo una condición where, en donde se filtre solamente por la clave primaria y buscando una coincidencia, solo una coincidencia con un solo valor. Entonces, en este caso, como sabemos que solo vamos a tener un elemento, no haría falta hacer un while, sino que directamente yo puedo hacer el dr.read y borrar todo el cuerpo que teníamos acá
¿sí? Todo este cuerpo que tenemos acá del método, y lo dejamos de esta forma. Hacemos dr.read para que se posicione el data reader en el primer elemento que devuelva a esta consulta. Luego creo el objeto lavado y luego obtengo todos los datos que vengan en cada una de las columnas de este resultado y los almaceno en cada una de las propiedades del lavado que corresponde. Entonces, una vez que yo termine de cargar todos los datos en el lavado, luego cierro la conexión y ya tengo mi objeto lavado completo para ser retornado hacia el controlador, en este caso que vamos a estar trabajando. Entonces, hasta ahora tenemos la búsqueda de nuestro objeto lavado. Perdón, acá lo que me faltó, yo le puse ID solo, es @id. Ahí quedó bien, está perfecto. Ahora sí está perfecto. Bien. Entonces ya tenemos nuestro método de buscar lavado listo para poder usarlo desde un controlador y retornar los datos que tenemos para algún elemento en la base de datos. Algo que yo no les comenté en la clase pasada y que es muy útil es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando, o supónganse yo, en este caso, estoy trabajando con una base de datos local que tengo yo tengo que poner en el data source una cadena de conexión que apunte a mi base de datos. El problema que yo puedo llegar a tener en este caso, fíjense que en todos los métodos yo tengo este new SQL connection y tengo una cadena de string que la tengo que repetir en cada lugar. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es extraer este string, ya que se repite tantas veces, y llevármelo a un solo lugar. Entonces, yo no tengo que estar escribiendo en cada lugar la misma cadena de conexión. Porque, por ejemplo, el día de mañana, si yo quiero cambiar esta cadena de conexión por otra, voy a tener que modificar cada una de las cadenas de conexión que tenga cada método. Y eso realmente es algo inviable. Entonces, lo que se suele hacer es llevarse este string a un lugar central en donde nosotros podamos consultar ese valor y usarlo en este caso en el SQL Connection. Entonces, vamos a llevarnos esta cadena de conexión que tenemos acá en cada uno de los métodos que tenemos en la clase de acceso a datos, la vamos a llevar a un lugar centralizado. Ese lugar centralizado que vamos a usar es un archivo que se llama webconfig, no es ese, es este que está aquí. Este archivo webconfig se utiliza para configurar todo lo que tiene que ver con el servidor web. Inclusive dentro de las configuraciones, no solo van a ser del sitio web, sino también podemos crear lo que se denominan claves para utilizar adentro de nuestro software. Por ejemplo, si miramos un poquito este archivo, vamos a ver que tiene alguna información acerca de qué versiones de ensamblados o de DLLs tiene que utilizar nuestra aplicación web. Inclusive también podemos ver qué versión de framework tiene que usar, de .NET. Podemos configurar estas claves que yo les decía, que son simplemente nombres que luego dentro de la aplicación podemos obtenerlos y trabajarlos. Dentro de estas categorías, si se fijan, si yo minimizo aquí estas categorías, van a ver que dentro de cada una de ellas hay como subclaves que pueden utilizar. Toda esta notación es XML, ¿sí? Es muy parecido, o vendría a ser como una versión más amplia de lo que es el HTML en sí, porque no tiene ningún tipo de restricciones, digamos. No, yo aquí puedo inventar, si quiero, nombres. Y fíjense que aquí dentro de configuration vamos a tener casi todas las configuraciones que va a tener nuestro sitio. Entonces, a la altura de app setting o fuera de cualquiera de estas que están acá, yo puedo crear, lo voy a poner aquí abajo de app settings, puedo crear una configuración nueva que sea para las cadenas de conexión. Fíjense que ya está preparado este archivo webconfig para
utilizar lo que se llaman los connection strings. Entonces, lo único que tengo que hacer es crear una sección de cadenas de conexión, y aquí adentro yo puedo crear un ítem que va a representar a una cadena de conexión. Si se fijan, tenemos una etiqueta que se llama add, y allí adentro de add tenemos ciertos atributos que le podemos setear a esa etiqueta, que son los que vamos a utilizar son connection string y name. Connection string claramente va a ser la cadena de conexión que nos vamos a traer desde el archivo del gestor de base de datos, que es la cadena de conexión con la que estuvimos trabajando, y el name es un nombre identificativo que nosotros le vamos a poner simplemente para usarlo luego en el gestor de base de datos para poder acceder a la cadena de conexión. Entonces yo le voy a poner un name cualquiera, por ejemplo le puedo poner BD, haciendo referencia a base de datos, y en connection string voy a poner lo que tenía como cadena de conexión aquí adentro. ¿Sí? Me llegó esto y lo pongo aquí adentro. ¿Sí? Entonces ya tengo mi cadena de conexión en un solo lugar centralizado, y ahora yo puedo, desde el gestor de base de datos, buscar esta clave que tengo acá que se llama BD y obtener su connection string, o sea, el string que tiene como cadena de conexión. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero lo que vamos a necesitar para poder trabajar con esto es un objeto, ¿sí?, que está en una librería que no viene por defecto como una referencia del proyecto. Entonces, nos vamos a ir al explorador de soluciones. Dentro de nuestra solución hay una sección que es de referencias, en donde tenemos todas las librerías que utiliza el sistema, o el sistema que estamos desarrollando, y vamos a hacer clic derecho ahí y vamos a poner agregar referencia. La referencia que vamos a usar, o la librería que vamos a usar, es parte del framework, así que lo único que vamos a hacer acá es buscar configuration. Fíjense, acá está system.configuration. La voy a seleccionar y le voy a dar a aceptar. Fíjense que aquí se agregó la librería System Configuration, y ahora yo tengo unos objetos que puedo utilizar que se llaman Configuration Manager. Configuration Manager. Este Configuration Manager está dentro de System Configuration, ¿sí? Y tiene unos métodos que son estáticos, por eso yo los puedo acceder directamente, son de la siguiente forma. En realidad, métodos y propiedades que las puedo acceder rápidamente. Por ejemplo, aquí está Connection Strings, que hace referencia a la sección del webconfig Connection Strings, que está aquí, ¿sí? Fíjense que se llama de la misma forma. Y dentro de Connection Strings, yo, para acceder a alguna de las claves estas que están aquí, ¿sí?, como las que tengo acá, yo podría tener más de una, ahora solo tengo esta, que tiene como nombre BD. La forma de acceder es muy parecida a cómo accedíamos a las columnas en el Data Reader. Lógicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la notación es muy parecida. Yo puedo acceder a un nombre de clave de esta forma, de esta misma forma que usé con el Data Reader. Entonces, yo voy a poner los corchetes, y ahí adentro voy a poner BD, que es el nombre de la clave, o el name que nosotros teníamos de la clave que tiene nuestro connection strings. Y a continuación, punto, y fíjense que nos salen cada uno de los otros atributos que tenía que tenía como opción para configurar en esa clave que teníamos acá, en este connection string. Uno de esos atributos era connection string precisamente, el otro era name. Si se fijan acá, yo tengo todos ellos. Tengo connection string, más abajo está name, y todos los demás también aparecían como opciones para configurar, que no nos hacían falta en nuestro caso. En nuestro caso, el que tenemos configurado es connection string, lo vamos a seleccionar, y esto ya nos trae el texto que nosotros teníamos en la cadena de conexión acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar en el parámetro del SQL Connection toda la cadena de texto del Connection String por lo que me devuelva esta línea. Entonces, yo me voy a llevar esto, lo voy a pegar aquí,
Y ya lo tengo listo. Fíjense, lo voy a pegar en cada uno de los lugares en donde yo tenga que usar una cadena de conexión. Y ahora sí, ya no necesito estar escribiendo cada vez, quizás si tengo que cambiar la base de datos, no tengo que cambiar en cada cadena de conexión en cada uno de los SQL Connection. Simplemente cambio lo que necesite acá. Puedo crear una clave nueva que se llame de la misma forma y comento la otra, por ejemplo. A ver. Vamos a comentarla. Y aquí yo podría poner, por ejemplo, una IP. 192.168.10.5. Por ejemplo, en esa IP podría haber un SQL Server corriendo con este nombre de base de datos, o quizás otro, lavadero producción se podría llamar, que puede ser una copia con la que yo estuve trabajando. Y ya ahora, a partir de este momento, cuando yo hago este cambio, ya deja de trabajar el programa con esta cadena de conexión y empieza a trabajar con esta otra, que sería otro servidor de base de datos. En nuestro caso, esta IP no existe acá, yo simplemente les mostré que esto se puede hacer. Lo voy a borrar. Vamos a quedar con la configuración del motor de la base de datos de mi computadora, que sería este. Entonces, para verificar que esté andando todo bien, vamos a correr. Voy a correr desde el listado. Era el index. ¿Dónde está? Acá. Vamos a correr y vamos a ver que vamos a poder seguir accediendo de la misma forma que antes a la base de datos, a pesar de que cambie el modo de llamar a la cadena de conexión. Ahí termina de cargar esto. Bueno, ahí se demora un poquito en cargar. Bueno, me ha tirado un error, me dice error de instancia, tendríamos que ver qué pasó. Bueno, tuve un error aquí en el Open, a ver el web config. Hay que ver aquí si tenemos bien la cadena de conexión. El problema que tengo aquí es que cuando yo, acá en la sección del web config, yo no necesito salvar el string, me parece. Solo le voy a poner una sola barra. Vamos a correr esto. Y ahora sí debería andarnos bien. La búsqueda del lavado. Perfecto, ahí está. El problema que hemos tenido es que la cadena de conexión, cuando nosotros la teníamos escrita en este lugar, tenía una doble barra. Pero esa doble barra, si recuerdan, yo la necesitaba por una cuestión de que necesitaba salvar el carácter. La barra es un carácter especial que dentro de una string no me deja compilar el string si está solo. Así que necesitaba salvarlo con otra barra adicional. Pero en el caso de las configuraciones en el web config, yo no necesito establecer las dos porque ya cuando voy a trabajar con este string ya lo arregla solo directamente la librería. O sea, ya solo nos agrega esa barra para poder seguir trabajando con normalidad. Ahora lo único que nos estaría faltando entonces es simplemente enlazar el método que hicimos recién de buscar lavado, que nos devuelve un lavado a través de una clave ID, con nuestro controlador y con la vista que le llamamos edición CSHTML. Entonces, lo que vamos a hacer es primero irnos al controlador, ¿sí?, de lavado, y voy a crear una nueva acción que se va a llamar
public action result, edición. ¿Por qué le pongo edición? Y bueno, porque precisamente yo quiero que cuando se ejecute esta acción o cuando en algún link yo quiera llegar a esta acción, luego esta acción me dé esta vista CSHTML que se llama de la misma forma. Entonces, aquí, cuando recibimos get, la petición por get, yo por ahora le voy a poner solo el view. Bien, y aquí lo que debemos hacer es simplemente gestor base de datos igual a new gestor bd. Y lo que vamos a hacer es llamar al método gestor.buscar lavado, ¿sí? Buscar lavado. Bien, este método buscar lavado, si recordamos, recibía un ID de lavado por parámetro para que nosotros podamos hacer el filtrado. Ese ID, si yo pongo un número, voy a estar hardcodeando, no me sirve. Yo voy a necesitar que en el momento en que yo quiera acceder a, a la opción, digamos, de editar algún elemento del listado que nosotros teníamos de lavados, de alguna forma enviarle el ID correspondiente de ese lavado y que me llegue a esta acción. En esta acción, claramente, yo voy a necesitar que me llegue por parámetro, ¿sí? Le vamos a poner ID lavado. Y ese ID lavado que me llega por parámetro va a ser el que vamos a usar para filtrar. Esto nos devuelve un lavado, ¿sí? Y yo ese lavado se lo voy a mandar a la vista, de edición por parámetro, ¿sí? Como modelo. Obviamente esto que hice en una sola línea, lo podría haber sacado y hacerlo con una variable. Vamos a poner var lavado igual a gestor.buscar lavado. Y luego le mandamos el lavado a la vista como modelo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, se lo dejo ahí en las dos líneas para que quede con mayor claridad. Bien, en la pantalla de edición, entonces, ya tenemos, como yo copy pegué de la vista de alta, ya me quedó el model con el que va a trabajar la vista, que va a ser un model de lavado precisamente. Entonces, claramente la vista va a recibir el lavado y debería cargarnos cada uno de los campos, ya que, o sea, cada uno de los campos con la información que venga en el modelo desde la base de datos, ya que los helper estos nos dan esa funcionalidad o esa forma de poder trabajarlos. Entonces vamos a probar esto. ¿Sí? Vamos a probarlo. Voy a tener que llegar yo de alguna forma a este link. Vamos a ver cómo accedemos a él. Vamos a correr. Bien, vamos a ver qué pasa. Cuando lleguemos a, cuando mandamos esta URL, fíjense, localhost, 2 puntos del puerto, lavado, ¿sí? O sea, vamos al controlador de lavado y buscamos la acción edición. La acción edición la tenemos, ¿sí? Es la que yo programé acá, la tenemos, pero fíjense que nos dice el error. Nos dice, el diccionario de parámetros contiene una entrada null para el parámetro ID lavado. ¿Qué pasó? Cuando llegué el controlador, aquí, el método esperaba que le llegue un entero, ¿sí? Como tipo de dato. Y si recuerdan, los tipos de datos, estos primitivos, no manejan el concepto de null, ¿sí? Siempre tienen al menos algún valor, el 0 por defecto o algún otro valor. Al no encontrar, al no venir el dato de ID lavado, entonces nos tira esta excepción. Bueno, ¿cómo lo podríamos arreglar? Y bueno, fácil. Yo puedo mandarle un parámetro en la URL al método, ¿sí? Esto que nos llega a nosotros como parámetros acá, nosotros lo podemos mandar a través de algo que se denomina query string en la URL. El query string en la URL son ni más ni menos que parámetros que yo puedo darle a una petición HTTP, tanto GET perdón, solamente para las peticiones GET.
Entonces el query string va a ser lo que nosotros una parte de lo que nosotros vamos a escribir en el URL. Ese query string nosotros lo empezamos a escribir a partir de un signo de pregunta. Cuando nosotros ponemos el signo de pregunta, a continuación lo que escribamos en el URL van a ser parámetros de la petición. En este caso, yo necesito que uno de los parámetros se llame ID lavado y que le mande alguna información. Los parámetros en el query string se escriben nombre del parámetro, igual, y el valor. Los query strings, como el mismo nombre lo dice, son strings. O sea, al controlador nos van a llegar como strings, pero MVC solo nos convierte, ¿sí? Nos va a convertir ese valor a entero, porque tiene MVC ya esa funcionalidad programada. Entonces yo voy a poner ID lavado igual a 1, y cuando le doy Enter, bueno, tuve un error acá, ¿sí? Acá tuve un error. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense. Yo creé el objeto command, ejecuté, hice el execute reader, y después le configuro el parámetro. O sea, me explotó, me dice que yo tenía que declarar el parámetro @id que tengo en la consulta. Yo aquí lo puse acá abajo, así que lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar esta línea. Fue un error mío. Esa línea va ahí antes de que se ejecute la sentencia SQL. Precisamente, yo necesito establecer el valor antes de la ejecución. Ahora sí, si corremos esto, vamos a tener que volver a escribir lavado barra edición, signo de pregunta, ID lavado igual 1. Si yo le doy un enter ahora a esto, fíjense qué va a ocurrir. Fíjense que se levanta la pantalla de edición, de editar lavado, y tiene esta información. ABC123. Estos dos campos evidentemente han venido en falso. Yo voy a correr de vuelta esto y voy a poner un punto de interrupción. Aquí, a ver, ¿dónde estábamos? En lavado controller, antes de mandar el lavado a la vista. Vamos a correr de vuelta esto. Estamos acá. Vamos a ver qué nos llegó. Ya esta línea se ejecutó. O sea que nosotros lavado ya lo tenemos con un objeto. Entonces lavado, veamos que tiene. Claramente taxi viene en false, habitual viene en false. Por eso los dos checkbox vienen sin estar seleccionados. Y ABC123 y 1000 eran los datos tanto de la patente como del precio. O sea que nos está llegando toda la información. Un dato importante también es que con la consulta SQL que habíamos hecho, también teníamos el ID. O sea, lo consultábamos al ID y lo estábamos cargando en el objeto lavado. En este caso, fíjense que es el 1. El 1 es precisamente el ID, digamos, que yo pedí buscar en la base de datos de los lavados. Fíjense que en ID lavado yo puse 1. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente, aquí en ID lavado también tengo ese 1. Ese 1 del parámetro es precisamente lo que me llegó del query string de la URL. O sea, sería este 1 que está aquí. Y luego yo busqué en la base de datos, filtrando por el valor 1, dentro de, cuando ejecute esto, este arroba ID se reemplazó por un valor 1 y se ejecutó esa consulta y nos devolvió el elemento 1 o el elemento con el ID 1 de los lavados en la base de datos. Bien, entonces ya tenemos la edición lista prácticamente. Lo único que nos faltaría es crear un método post, ¿sí? que nos pueda llevar cuando nosotros presionemos aceptar, y obviamente armar desde el listado de lavados un enlace para poder llegar a esta pantalla en algún momento. Bueno, vamos a detener esto. Lo que vamos a hacer primero, bueno, antes que nada vamos a armar en la vista index, que es donde teníamos la tabla con todos nuestros lavados, vamos a agregarle una columna más que se llame, por ejemplo, acciones. ¿Sí? Y dentro de esa columna, obviamente vamos a tener por cada uno de los elementos una celda.
¿sí? Vamos a ver cómo, bueno, cómo se ve eso. Va a ser una columna más, por ahora va a tener todo vacío. Y dentro de esa celda voy a crear unos tags A que son links, ¿sí? Si recordamos de antes, son los famosos hipervínculos. Acá voy a cerrar el tag A. El tag A tenía un href, si se acuerdan también, y aquí vamos a poner, todavía no especifico la URL, y aquí vamos a poner el texto modificar, o editar, ya que veníamos con la palabra editar. Bien, y aquí adentro, lo que nosotros necesitamos es indicarle a cuál es la URL a la que queremos llegar. Si ustedes se fijaron hace un momento, la URL que nosotros teníamos era el nombre del controlador, era lavado, barra edición, y teníamos un signo de pregunta con este parámetro id lavado. Entonces vamos a configurar eso. Vamos a poner lavados, perdón, lavado, no lavados, porque lavado es el nombre del controller, edición, barra, perdón, signo de pregunta, id lavado, igual. Y bueno, y acá esto es un tema, porque yo en los distintos, para cada uno de los ítems, yo voy a necesitar el ID que le corresponde a cada lavado, ¿sí? Si nosotros estamos acá, este seguro tiene el ID 1. Este, o sea, no va a tener el 1, va a tener que tener el número 2. Entonces, ¿qué pongo acá? Bueno, como acá estamos dentro de un for each, nosotros lo que podemos hacer es trabajar con ítem, que era cada uno de los lavados. Si se acuerdan, el model en nuestro caso era una lista de lavados, o sea que cada uno de esos ítems es un lavado, y podemos escribir con código C# luego del igual este que está aquí, arroba ítem, porque estoy dentro del for each, punto id. Entonces con eso yo voy a sacar, en cada vuelta voy a sacar el ID de cada lavado y voy a armar esta URL dinámicamente con el número de ID que corresponde para cada elemento. Entonces, yo ahora sí me voy a refrescar la pantalla. Veamos. Fíjense. Vamos a abrir el F12. Tengo ID lavado igual 2, ID lavado igual 1, ID lavado igual 4, etc. Entonces, lo que nosotros ya tenemos ahora es bien armadito, digamos, todo nuestro listado con al menos una acción. Fíjense que esa acción, cuando yo le dé editar ahora, vamos a hacerle clic, nos lleva precisamente a la pantalla de edición, editar lavado, y me carga la información en el formulario. Si me vuelvo al listado de lavados, no sé, voy a agarrar otra, por ejemplo, esta última que tiene checkbox en sí, vamos a poner editar y ven que ya nos carga, viene toda la información cargadita. ¿Sí? Inclusive, si yo me voy aquí al listado de lavados, si le pongo un punto de interrupción en el controller, aquí para ver qué me llega en el parámetro, cuando haga clic en cualquiera, vamos a ver que cuando se detiene, ID lavado viene con el ID correspondiente de la URL, digamos, del query string que configuramos. Entonces con eso ya tenemos por lo menos un camino completo para poder llegar al menos hasta la pantalla de edición. Entonces, vamos a ver qué nos queda. A ver, lo detuve, no, ahí está. Vamos a ver con el F12 cómo está conformada el form que tenemos aquí. Fíjense, dice form action, barra lavado, barra edición, signo de pregunta y de lavado 2. Dice método post. Entonces, la acción va a ir a edición de vuelta y lo va a hacer a través del método post. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando apretemos el botón aceptar, por ahora si yo aprieto aceptar, como no tengo un método post, debería yo llegar al mismo lugar, al mismo método edición. Fíjense, le voy a dar a aceptar y fíjense que volvió a entrar a edición. Ahora, yo lo que voy a hacer es
crear una nueva acción, ¿sí? Voy a detener esto. Y lo que va a hacer esta acción es recibir un action result, perdón, action result, que se llame también edición, pero que ahora reciba un modelo lavado. ¿Sí? Entonces, esto va a retornar, por ahora le voy a poner return view, ahora después vemos hacia dónde queremos ir. En realidad podríamos hacer lo mismo que en el alta, luego del view podemos ir al index, o sea, el listado de lavados de esta misma forma. O sea, esta parte final la podemos copiar y pegar, al igual que en el alta, ¿sí? Y esto va a ser lo que va a recibir las peticiones HTTP post, ¿sí? Entonces, por ahora la edición solo me va a traer la información del lavado y una vez que yo pulse aceptar, por ahora no vamos a hacer la edición en la base de datos, ahora la programo en un momento, pero quiero que veamos el circuito completo. Llegamos hasta acá, acá nos va a faltar programar la edición o update del registro en la base de datos, y luego voy a ir al gestor, perdón, este insertar lado lo voy a sacar, voy a ir al gestor y voy a llamar el listado de lavados para mandarle ese model a la vista a la vista index, ¿sí? Que era la que trabajaba con esa vista, que sería la de la tabla o la grilla. Esta. Bueno, vamos a correr esto de vuelta. Vamos a ver si pasamos por todos los caminos. Esto sería entonces barra lavado. Vamos a arrancar desde la tabla. Bien, aquí estamos. Vamos a seleccionar uno, cualquiera. A ver, el primero. Llegamos a edición. Voy a sacar el puntito de interrupción que tenemos acá. Bien. Y una vez que ya tengo cargado, quise yo, puedo modificarle, le voy a modificar todos los datos. Este era el primer lavado. Antes, bueno, decía ABC123, 1000. Vamos a borrarle, vamos a poner ZXC987. Voy a decir que es taxi, que es cliente habitual. Le voy a cambiar casi todos los datos. Y le voy a poner aceptar. Bueno, en realidad aquí no va a hacer nada, porque precisamente no tengo programado el actualizar, ¿sí? Pero sí, perdón, estamos acá. Acá deberíamos llegar. Entonces, le vamos a dar editar de vuelta. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense que llegamos aquí y tenemos toda la información del modelo. El único problema que tenemos acá es que el ID nos viene en 0. Y nosotros sabemos que este lavado, digamos, tenía un dato, tenía el valor, quizás el 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder cambiar que nos muestre esa información? Porque a la hora de actualizar, supónganse, yo le mando esto y va a hacer un update, y cuando le diga, bueno, ¿cuál es el ID del lavado que quieres actualizar? Y el 0 no va a ser, es realmente el número que nosotros hayamos trabajado. Pero si nos vamos a la vista de edición, nosotros vamos a ver que no tenemos ningún componente en donde se guarde ese ID, ¿sí? Toda la información que a mí me llega al controlador en el modelo es toda información que está cargado en el formulario. Pero en el formulario yo tengo un campo, un checkbox para este campo, un textbox para este otro campo, y otro textbox para este y otro checkbox para este. Y si se fijan, no tenemos nada para el ID. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que nosotros podamos acceder al ID? Bien, lo que tenemos que hacer es
agregar aquí abajo, perdón, estaba tomando un poquito de agua, es agregar en algún lugar del formulario, ¿sí? En cualquier lado, puede ser @html.hidden for. Hidden significa oculto, es algo que no se le va a mostrar al usuario. Es un input type hidden. Ese input es un input que puede almacenar valores, pero que ese valor no se va a ver reflejado en el HTML o en la pantalla para el usuario. Y vamos a decir que ese campo va a representar al ID del objeto, ¿sí? Del objeto model. En este caso, el model era un lavado. Entonces se va a guardar esa información allí adentro. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos cargada esta información en un campo oculto, vamos a ver cómo se visualiza en la pantalla esto. También estamos en listado de lavados. Vamos a darle a editar alguno de ellos y veamos con F12 dónde se generó este campo que les mencioné recién. Fíjense, aquí un poquito más arriba, fíjense, es este, dice input, ¿sí? Type hidden, value 2, ¿sí? O sea, es el ID que tiene el elemento de lavado que seleccionamos. Bueno, le voy a dar a aceptar. Fíjense, ahora me voy a ir al lavado controller, me voy a parar aquí. Cuando le doy a aceptar, fíjense que precisamente ahora ya nos viene la información del 2. Quiere decir que ahora cuando nosotros querramos editar, ya tenemos la información de cuál es el elemento real, digamos, que queremos editar. Vamos a confirmar entonces con el F5 esto. Bien, llegamos hasta acá de vuelta. Hay algo que no me di cuenta de mencionarles. Fíjense que cuando yo volví, cuando puse aceptar, me volvió a la página del listado, pero fíjense la URL, dice barra lavado, barra edición, sigue diciendo lo mismo. ¿Qué pasó? El método este HTTP post, fíjense que devuelve una action result, que es la vista index. El tema es que el método que al que yo llamé o al action que yo llamé fue este. Entonces, en la URL, lo lógico es que me siga apareciendo ese action, porque esa es realmente la URL a la que yo fui. Si bien después a mí me devolvió una vista index, el resultado, yo estoy en este método. Hay otro método alternativo, voy a detener esto, que no es view, que también nos devuelve un action result, ¿sí? O que nos devuelve una vista, que se llama redirect to action. Fíjense, redirect to action. Y los parámetros que voy a llevar van a ser los siguientes. El primero, vamos a verlos con el IntelliSense. El primero es el nombre de la acción, ¿sí? En este caso yo quiero que vuelva a ir al index. Y bueno, si estoy dentro del mismo controlador, puedo poner solo eso. Si quisiera ir a una acción de otro controller, puedo indicarlo como, como el segundo parámetro, cuál es el controlador. Fíjense si hay más acá abajo, fíjense la tercera sobrecarga, dice string action name y string controller name. En este caso sería lavado. Pero como estoy dentro de la misma vista, del mismo controlador, puedo prescindir de poner lavado. Y veamos qué va a hacer esto. Vámonos a la vista. A ver, esto está corriendo, ¿no? Vamos a... Voy a poner, fíjense, voy a hacer una cosa. Voy a poner un punto de interrupción acá y voy a poner un punto de interrupción acá. Fíjense, en redirect to action index y en el index, en el que recibe el método get. Y vemos que para qué hago eso. Me está levantando. Esto es lavado. Bien, entro al index común, le doy continuar. O sea, a la vista del index.
Le doy a editar a cualquiera de estos, ¿sí? Confirmo con el aceptar, llego al action que se llama edición, que es HTTP post, y ahora fíjense qué pasa cuando hace redirect to action index por F5, y fíjense que me vuelve a entrar al método index, porque ¿qué es lo que hace esto realmente? No va y me busca la vista, sino que va y se mete de vuelta en la acción, que esa acción va a ser la que me va a devolver la vista en definitiva del listado, que es el index. ¿Sí? Entonces ahora saco los puntos de interrupción, le doy F5 y estamos de vuelta en el listado. Bueno, fíjense que la URL ahora sí la tengo bien, está perfecto. Si le doy a editar alguno de estos, vemos de vuelta. Tenemos ya toda la info, el valor 2, o sea, ya tenemos toda la información. Si dijimos que si le damos a aceptar, llegamos al post de edición. Tengo todos los datos, lo único que nos está faltando es hacer el update en la base de datos, o sea, hacer lo que dice aquí. Bien, voy a detener. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos un método, al igual que en el del alta, fíjense que teníamos un método insertar lavado, vamos a necesitar un método que se llame, quizás, editar lavado. Gestor.editar lavado. Por ahora no lo tengo, ¿sí? Por ahora no lo tengo, pero ya voy a escribir acá, ya que estoy en el controlador, así ya tengo creado esto. Esto lo voy a borrar. ¿Sí? Y nos faltaría, obviamente, programar el método de editar lavado en el gestor de la base de datos. Entonces me voy a ir al gestor de la base de datos y me voy a crear un método, ¿sí? Se va a llamar editar lavado, y va a ser muy parecido al del insertar. ¿Por qué? Porque va a tener un SQL, que va a ser un update con parámetros. El SQL connection, esa línea va a quedar igual. Tengo que abrir la conexión, tengo que crear el command, tengo que agregar los parámetros, ¿sí? Con la información que me vino de la pantalla, y tengo que hacer execute on query, porque recordemos que este es el método que usamos cada vez que hacemos manipulación de datos. Entonces, me voy a copiar este método, le voy a cambiar solamente el insertar lavado por editar lavado, y acá tenemos que modificar el SQL. Esto va a ser, en lugar de un insert, vamos a tener, voy a comentar a este, así veo los nombres de las columnas. Vamos a crear var SQL igual a update lavados set. Y entonces acá tenemos que poner patente igual a arroba patente, coma, taxi igual a taxi, arroba taxi. Recuerden que estos son los parámetros. Habitual igual a arroba habitual. Precio igual a arroba precio. Where ID lavado sea igual a arroba ID, le voy a poner. ¿Sí? Entonces, aquí voy a cerrar el update. Siempre recuerden que el where tiene que estar, porque si no estaría actualizando todos los lavados de la base de datos, no de la base de datos, sino de la tabla de lavados. Ya tenemos los parámetros, ¿sí? Por eso me queda todo igual, muy parecido al insert. Lo único que me queda por agregar es un parámetro más, que es el ID. ¿Sí? El parámetro ID, que se va a corresponder con el ID del lavado. Y una vez que ya configuro los parámetros, ejecuto la consulta y cierro la conexión. Vamos a probar a ver si el circuito queda completo. Si no, vamos al controlador, vamos a ver que ahora compila bien. ¿Sí? Tenemos ya el método de editar lavado. O sea que ya deberíamos tener todo el camino completo. Veamos. Vamos a correr. Ya levanto.
Me voy al listado de lavados. Me voy a editar el primero. No sé, le voy a poner que es taxi, es cliente habitual. Le voy a modificar esto. Vamos a poner QWE 123. Y le vamos a poner 500 pesos. Pongo aceptar. Llego al redirect to action. Ya editó. Evidentemente anduvo bien el método. F5 y fíjense que ahora el primer elemento cambió toda su información. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la edición lista. Lo único que nos estaría faltando para tenerlo completo esto sería un eliminar. Hay varias formas de manejarse con el eliminar. Algunas veces directamente desde el botón eliminar se quita el registro sin previo aviso al usuario. Por ahí eso es un poco peligroso, así que normalmente se pide una confirmación. Podría ser dentro de esta misma pantalla que haya algún pop-up que me diga si estoy seguro de eliminar o no, pero lo vamos a hacer ya que estamos con el tema de las vistas, como para que se termine de entender, vamos a hacer una pantalla que muestre los datos de lo que se está por eliminar, por las dudas si el usuario quiere confirmar la información, si realmente es el elemento que está deseando eliminar. Al igual que, entonces, al igual que para la edición voy a necesitar otro link, ahora a algo que sea eliminar. Vamos a tener que ir a algún action. Yo voy a crear uno que se llame eliminar. Por ahora vamos a tener solo la URL, pero nos va a faltar solamente crear el action en el controlador. Bueno, voy a tener que detener, sí o sí. Bien, y me voy a ir al lado controller, bueno, y voy a tener que hacer algo muy parecido a esto. Voy a hacer dos métodos más, ¿sí? Uno que sea eliminar, que reciba un ID de lavado, el que vaya a eliminar, y un eliminar aquí, que también me reciba el lavado completo, del cual de ahí yo sacaré, ya veré qué sacar. Por ahora, esto lo vamos a comentar, ¿sí? La parte de editar. Y el eliminar va a tener el mismo comportamiento. Yo voy a crear una vista que sea solo para el eliminar y que me muestre esto, el buscar lavado. ¿Sí? Entonces, me voy a crear una vista. ¿Dónde está? Acá. Bien, en altura de lavado vamos a crear una vista, vamos a copiar la de edición porque va a ser igual a la de edición en realidad, muy parecida. Más parecida incluso que la del alta. Vamos a cambiar aquí por eliminar. Eliminar lavado. Voy a necesitar sí o sí el ID con un hidden, o sea que eso por eso copié desde el editar y no desde el alta. Y lo único que vamos a poner aquí es eliminar. Le voy a cambiar el botón. Acá en lugar de primary le voy a poner danger. A ver, vamos a ver qué opciones tiene. PTN. Ah, no me muestra nada. Bueno. Pero danger creo que era un botón rojo. Y ya deberíamos tener todo listo para eliminar. O sea, vamos a ver el recorrido. Tenemos lado controller. Acá deberíamos llegar bien. Y acá también deberíamos llegar bien. Veamos, corriendo proyecto. Vamos al listado. Bien, ahí tengo los dos botones, editar y eliminar. Se ve medio feo, ahí ya vamos a hacer algún cambio, a ver, visual para que se vea un poquito mejor. En index le vamos a agregar una clase a AA para que este elemento se vea como si fuera un botón. Le vamos a poner btn
Ah, estaba danger, porque no sé por qué antes no me había aparecido. Bueno, le vamos a poner el warning. No, el warning se lo vamos a dar al eliminar. Le vamos a poner success. No importa, ya esto es una cuestión de colores. Y a este le voy a poner el warning. Bien. Entonces veamos cómo se ve ahora la pantalla. Bueno, ahí lo tenemos. Se ve un poco más ameno, ¿sí? La pantalla tenemos, son iguales, no son botones, son tag A, o sea, son links o hipervínculos, pero tienen un estilo CSS, gracias a la clase BTN, que le da un comportamiento como si fuera de un botón, ¿sí? Bien, entonces tenemos el editar y el eliminar. Si nos vamos al eliminar, bien, llegamos acá, va a buscar el lavado al igual que antes, le vamos a dar continuar, tenemos toda la data y cuando le demos al botón eliminar deberíamos, ¿sí? Deberíamos, eh, vamos a controlar por las dudas el form, hacia dónde va a llegar, fíjense en el form, va a llegar a el método eliminar, pero por post, ¿sí? Entonces, quiere decir que deberíamos estar llegando a este método que está acá, a esta acción. Entonces vamos a confirmar el eliminar y efectivamente llegamos a la acción eliminar. Por ahora no hace nada, acá todavía no tengo programado el eliminar lavado, le voy a dar continuar y va a volver al listado de lavados. Entonces ya tenemos el recorrido completo, entonces lo único que nos queda programar ahora sería la eliminación de alguno de estos elementos. Yo se los voy a explicar con la sentencia delete, como para que veamos igual, como para tener un repaso de todas las sentencias de manipulación de datos, pero para que tengan en cuenta, en la vida real, digamos, en la mayoría de los trabajos o de los sistemas que se hacen, digamos, que se usan, digamos, en producción, en empresas o en la, bueno, o en la cotidianeidad, digamos, de los sistemas, es no eliminar físicamente los registros, sino darles como una especie de estado o de algún tipo de baja o de eliminación lógica, que se le llama. Esta eliminación lógica significa de que de alguna forma yo no voy a ver el elemento quizás aquí porque para el sistema el elemento está eliminado, pero seguir conservando el registro en la base de datos por si llegara a haber algún problema. Hay muchas veces que por auditorías o por errores de propio software, porque los programadores somos humanos y nos podemos equivocar, eh, muchas veces eliminar es algo muy duro porque no tiene vuelta atrás, no hay vuelta atrás. En cambio, un update yo puedo tener el elemento ahí, puedo seguir viendo y solo quizás cambiando un estado o poniendo null un campo de fecha de baja, supónganse, ya vuelvo a tener activo, por así decirlo, ese registro. Entonces, normalmente el eliminar va a ser una eliminación lógica, ¿sí? Con un update. Pero yo, para este caso, se los voy a explicar con un delete por una cuestión académica, simplemente, de poder tener todas las sentencias de SQL vistas. Entonces, vamos a detener porque tenemos que programar en C#, nos vamos a ir al gestor y acá vamos a tener copiar, pegar, lo mismo que para el insert y para el update, iba a ser la misma estructura para el delete. La única diferencia es que no vamos a necesitar tantos parámetros. Acá solamente necesitamos uno, porque al eliminar nosotros solo debemos identificar cuál es el elemento a borrar. Entonces todos estos datos son irrelevantes para un delete. Se los vamos a sacar. Solo voy a dejar el ID. Vamos a poner eliminar lavado, ¿sí? Y acá vamos a poner delete from lavados.
where id de lavado es igual a @id. @id va a tomar el valor que tenga el objeto lavado que me llegue por parámetro. Entonces fíjense que es muy simple el método de eliminar. Vamos a probarlo. Mientras tanto voy a abrir el management, el SQL management, para controlar que realmente se haya borrado la base de datos, aunque en la lista igual nos vamos a dar cuenta. Vamos a correr esto. Ah, perdón, estoy corriendo, pero no agregué. Me falta acá, perdón. Me falta agregar en el controlador la llamada al eliminar lavado, ¿sí? Que me quedó acá comentada esta línea. Entonces, gestor.eliminar lavado y le paso el lavado por parámetro. Entonces ahí sí tendríamos completo todo el circuito. Una cosa que me olvidé de comentarles es que en el ida y vuelta puede haber un problema acá en la generación de las URLs. Recién cuando escribí me di cuenta, acá me está faltando una barra en ambos links. Cuando yo no le agrego estas barras, algunas veces me toma que esta parte, que está acá, ya es una acción y no me lo toma como un controlador si lo tengo de esta forma. Entonces, cuando yo le pongo la barra, ya ahí sí me interpreta el navegador de que estoy llegando al controlador lavado y no a una acción que se llame lavado. Bien. Ya con eso deberíamos tener todo listo. El controlador tiene el método eliminar. El método eliminar está programado. Le vamos a dar ejecutar. Mientras se levanta esto, vamos conectándonos en la base de datos. Vamos a ir directamente al lavado. Estamos acá. Bueno, voy a eliminar el registro. Ahora vamos a hacer un select acá, perdón. Así vemos exactamente cuál queremos eliminar. Nuestra base de datos era lavadero. Vamos a crear una query. Va a ser simple la query. Mientras levanta la pantalla, voy a eliminar el registro cualquiera en realidad. Vamos a ver cuál es el ID de este registro. Cuando le doy a eliminar, vamos a sacar los breakpoints, así no se nos frena todo. Bien. Bueno, acá podemos saber cuál es el ID, es el 6, lo vemos en la URL. ¿Sí? Todavía no le voy a dar a eliminar. Vamos a hacer el select. Bien, si le damos F5 a esto, lavador puse, era lavados. Bien, aquí está nuestro elemento, ¿sí? Que tiene exactamente los datos que vemos en el formulario. Yo le voy a dar a eliminar, voy a confirmar la eliminación y ahora, si no lo veo simplemente aquí en el listado, igual puedo hacer la consulta y ver qué ocurre. Fíjense que ahora cuando ejecuto ya no tengo más ese registro. O sea, hicimos la eliminación, por lo que aquí ya tenemos completo el ABM para este ejercicio del lavadero. Bueno, eso sería todo. La única cuestión que no les he explicado y que sería importante que tengan en cuenta es el siguiente. El uso de try catch, cuando trabajamos con acceso a datos, es bastante importante utilizar try catch para estos métodos, ¿sí? Para este tipo de métodos. Ya los vamos a ver más en profundidad el uso del try catch y cómo enviarle un mensaje un poco más amigable al usuario quizás. Por lo pronto yo les voy a mostrar solo cómo se hace. Si tenemos algún error en alguna, no un error, sino si nos salta alguna excepción mientras se ejecuta alguna de estas líneas, entonces
el código no, digamos, el sistema no explota, sino que yo puedo capturar esa excepción y hacer algo en consecuencia. Por ejemplo, puedo decir de no hacer nada. Por ejemplo, podría yo no hacer nada. Esta es la estructura, try catch, ¿sí? Y hay una cláusula más que se llama finally, ¿sí? Try, el bloque try es lo que tratamos de ejecutar, ¿sí? Y lo que va a ser, lo que va a estar, digamos, supervisado, por así decirlo, por el try catch, por si pasa algo. Entonces, si en alguna línea nos salta alguna excepción, entra automáticamente el catch. En el catch podríamos programar algo, por ejemplo, mandarle un mensaje al usuario, quizás. Por ahora, en esta clase no les voy a mostrar, se lo mostraré en en el próximo video, pero lo que es importante aquí es el tema del finally, ¿sí? El finally. ¿Para qué sirve el finally? Es un bloque de código que se ejecuta independientemente de lo que pase acá. ¿Cómo sería esto? Supongamos que bueno, se ejecuta esta línea no tiene errores de compilación, no hay ninguna forma de que salte una excepción. De esta línea tampoco, porque es simplemente una creación de objeto SQL Connection con un parámetro que es una cadena de conexión. Y tengo el connection open. Acá sí podría yo tener alguna excepción, por cuál podría ser la más común, y bueno, que quizás la cadena de conexión tenga algo que esté mal. Por ejemplo, yo aquí tengo la cadena de conexión que yo acá sé que está bien escrita. Pero, por ejemplo, en lugar de lavaderos, supongamos que se me escapó una S y se llamara lavaderos con S. Bueno, en la base de datos no tengo yo en el motor no tengo una base de datos que se llama lavaderos. Entonces, cuando se ejecute el open, el connection open, y no va a encontrar esa base de datos y me va a tirar una excepción. Luego, en el SQL Command, en esta línea tampoco habría errores en ninguna de estas, y sí podríamos volver a tener un error en esta línea. Por ejemplo, supongamos que la conexión la teníamos bien a la base de datos, ¿sí? Tenemos una buena cadena de conexión, o sea que el connection open anduvo, pero acá en lugar de lavados, no sé, dice lavado, ¿sí? Supongan que dice lavado, y yo en la base de datos, mi tabla, no tengo ninguna tabla en esa base de datos que se llame lavado, en singular. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se ejecute la sentencia SQL, va a también salir una excepción. Todo ese tipo de cosas son capturadas dentro del catch, en este caso. Exception es una clase que engloba a todos los tipos de excepciones, pero también hay excepciones particulares para cada especie de excepción, por llamarlo de una forma. Fíjense, yo puse solo la palabra exception, puse control espacio y me sugiere todas las cosas que tienen la palabra exception. Fíjense, Access Violation Exception, Aggregate Exception, Application Exception. Esta la vamos a usar en el próximo video o en la próxima clase, se lo voy a explicar. Van a ver que hay, por ejemplo, de las conocidas, Null Reference Exception. Esta es una de las más conocidas para ustedes. Overflow Exception, cuando nos salimos del rango de un arreglo. Y así podemos nosotros decir, bueno, solo quiero capturar excepciones de tal tipo en este lugar. Por ejemplo, de todas estas, lo más probable es que pueda tener SQL exceptions. Entonces, podría yo decir que, bueno, solo capturo las que son excepciones de SQL. Pero por lo general se deja la excepción general si no nos importa cuál es la excepción puntual, digamos. Por cualquier cosa o error en este método, voy a hacer que se ejecute este bloque de código. Y por último, el finally es bloque de código que se ejecuta sí o sí. ¿Para qué es importante este? Bueno, en este caso, por ejemplo, supónganse que el error o la excepción saltó en esta línea. Yo establecí una conexión con la base de datos, o sea, abrí una conexión, y acá explotó, porque yo tenía mal escrito, decía lavado en lugar de lavados. Entonces, tuve un error, saltó el catch, y ahora lo que yo puedo hacer en el finally es conexión.close. ¿Por qué? Porque si yo dejo el conexión.close acá,
Cuando explote esta línea, ya esta línea no se va a ejecutar, ¿sí? Va a salir del bloque try y va a entrar directamente al catch. Entonces voy a tener esta línea sin ejecutarse. Entonces el finally nos salva para poder hacer cosas que necesitemos que pasen sí o sí de quizás este bloque de código. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Bueno, me puedo llevar la conexión y cerrarla siempre en el final. Entonces, con esto me aseguro, ¿sí?, de que siempre se pueda cerrar la conexión en el caso de que esté abierta. Esto me está tirando una excepción acá porque cada uno de estos bloques maneja variables locales, ¿sí?, del ámbito. Por ejemplo, si ustedes estuvieran dentro de un if, para que se entienda más fácil, si yo estoy dentro de un if y declaro una variable adentro, por ejemplo, int número igual a 0, ¿sí? Entonces, acá afuera, si yo quiero usar número, fíjense que no existe, ¿sí? No está, no me lo sugiere. Si yo quiero hacer número igual a 1, no me lo sugiere. Entonces necesito sí o sí sacar esa variable de adentro del if y establecerla afuera para que yo la pueda acceder luego. Lo mismo pasa con el try catch. Yo necesito sacar todas las variables que necesiten ser compartidas en otros ámbitos o scopes del try catch, necesito sacarlas afuera. En este caso va a ser el objeto conexión, que es con el que yo voy a trabajar. Entonces, esta línea, que igual yo sé que no va a explotar, me la puedo llevar afuera. Obviamente afuera del try catch. Y ahí sí, fíjense que conexión yo la puedo acceder tanto adentro del try como adentro del final. Bueno, gente, espero que esto se haya entendido. Esta es toda la clase por hoy y lo ideal sería que puedan buscar los ejercicios de la guía y poder tratar de hacer algunos ABMs para poder practicar estas funcionalidades que nosotros les hemos presentado ahora. Bueno, gente, eso es todo. Hasta la próxima clase. Un saludo grande.